Los rayos del sol, que se filtraban a través de las ventanas panorámicas del ático, jugaban en la superficie perfectamente pulida de la enorme mesa de caoba. Andrew Winston, un hombre cuyo nombre se había convertido en sinónimo de éxito en el mundo de la alta tecnología, sorbía tranquilamente su espresso matutino mientras observaba el despertar de Nueva York. A sus 53 años, lucía impecable, una figura esbelta vestida con un traje de Tom Ford, y las canas en sus sienes solo le añadían encanto y solidez. Andrew sonrió al recordar la noche anterior. La subasta benéfica en el Museo Metropolitano de Arte fue un gran éxito, y su donación de $10 millones provocó ovaciones. Winston Tech salva el mundo. Ese era el titular que ya se imaginaba en las portadas de los periódicos de mañana. El suave tintineo de una campana de cristal anunció la llegada de Jeffrey, su fiel mayordomo. «Buenos días, señor. Su desayuno está listo. ¿Algo más?» «Buenos días, Jeffrey». «No, gracias, eso es todo», respondió Andrew, dirigiéndose a la mesa del comedor, donde le esperaba un desayuno perfectamente servido, una tortilla con trufas, tostadas de pan integral y zumo de naranja recién exprimido. Mientras Andrew desayunaba, sus pensamientos ya estaban ocupados con el día que le esperaba. Hoy era un día importante, la presentación del nuevo proyecto de Winston Tech, que prometía revolucionar el campo de la inteligencia artificial. El proyecto, en el que su equipo había estado trabajando durante los últimos 2 años, debía llevar a la empresa a un nuevo nivel, dejando a los competidores muy atrás. Al terminar el desayuno, Andrew se dirigió al ascensor. Bajando desde el piso 78, revisaba las últimas noticias en su teléfono inteligente. Los titulares estaban llenos de su nombre y el de su empresa. Winston Tech rompe récords en el mercado de valores. Andrew Winston, el hombre del año según Time, la inteligencia artificial de Winston Tech, el futuro ya está aquí. Al salir del edificio, Andrew se subió al Rolls-Royce Phantom negro que lo esperaba. «Buenos días, señor Winston», lo saludó su conductor. «Buenos días, Frank». «A la oficina, por favor», respondió Andrew, hundiéndose en el suave asiento de cuero. De camino a la oficina, Andrew realizó varias llamadas telefónicas, discutiendo los últimos detalles de la presentación con su equipo. «Sarah, asegúrate de que todo esté listo para la demostración. Quiero que sea perfecta», le dijo a su asistente ejecutiva. «Por supuesto, señor Winston. Todo será de primer nivel», respondió Sarah. Al llegar a la sede de Winston Tech, un majestuoso rascacielos de vidrio y acero en el corazón de Manhattan, Andrew salió del coche. Un grupo de periodistas ya lo esperaba en la entrada. «Señor Winston». Señor Winston. «¿Podemos hacerle una pregunta?» Andrew se detuvo, sonrió y asintió, listo para responder algunas preguntas. «Señor Winston, ¿es cierto que el nuevo proyecto de Winston Tech cambiará el mundo?» «Nuestro nuevo proyecto es el resultado de años de investigación y desarrollo. Estamos seguros de que abrirá nuevos horizontes en el campo de la inteligencia artificial. ¿Pero cambiará el mundo? Eso depende de ustedes, nuestros usuarios», respondió Andrew con una sonrisa confiada. «¿Y qué nos puede decir sobre los rumores de una posible fusión con TechGiant?» «Sin comentarios. Hoy nos centramos en la presentación de nuestro nuevo producto». «Gracias por su atención», respondió Andrew educadamente, asintiendo y dirigiéndose a la entrada del edificio. Al entrar en el amplio vestíbulo, fue recibido por su equipo. Sarah, su asistente ejecutiva, Jason, el director técnico, y Michael, el director financiero, lo esperaban junto a los ascensores. «Buenos días, equipo. ¿Listos para cambiar el mundo?», preguntó Andrew con entusiasmo. «Siempre listos, jefe», respondió Jason con una amplia sonrisa. Subiendo al último piso, donde se encontraba la oficina de Andrew, el equipo se dirigió a la sala de conferencias para los últimos preparativos de la presentación. «Bien, repasemos nuevamente los puntos clave», dijo Andrew, sentándose a la cabecera de la mesa. La siguiente hora estuvo dedicada a discutir los detalles de la presentación. Andrew escuchaba atentamente los informes de sus empleados, hacía preguntas y realizaba los últimos ajustes. Su mente funcionaba como un mecanismo bien engrasado, analizando cada detalle, anticipando posibles preguntas y objeciones. «Excelente, equipo. Creo que estamos listos», concluyó Andrew. «Sarah, por favor, asegúrate de que todo esté listo en la sala principal de conferencias. Jason, verifica nuevamente todos los aspectos técnicos de la demostración. Michael, asegúrate de que las proyecciones financieras estén actualizadas». El equipo se dispersó para cumplir sus tareas, mientras Andrew se quedó en su oficina para hacer una última llamada antes de la presentación. «Señor Chen, buenos días. ¿O ya es de noche en Shanghái?»
Andrew sonrió al escuchar la voz de uno de los mayores inversores de Winston Tech. Señor Winston, buenos días. Sí, ya es de noche aquí. Estoy deseando ver su presentación. Estoy seguro de que no quedará decepcionado. Nuestro nuevo proyecto abrirá oportunidades increíbles, dijo Andrew con confianza. Tras una breve pero productiva conversación, Andrew terminó la llamada y respiró profundamente. Miró su reloj. Quedaban 30 minutos para la presentación. Andrew se acercó a la ventana de su oficina, desde donde se veía una impresionante vista de Nueva York. Observaba la ciudad, que en algún momento le pareció un sueño inalcanzable, y que ahora estaba a sus pies. Recordó cómo, 25 años atrás, había llegado aquí con una maleta y grandes ambiciones. Ahora estaba en la cima del mundo, y el día de hoy debía consolidar su posición. Un suave golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. «Adelante», dijo Andrew. Sara entró en la oficina. «Señor Winston, todo está listo. Los invitados están empezando a llegar». «Gracias, Sara. Estaré allí en un minuto». Andrew miró una vez más su reflejo en la ventana, ajustó su corbata y se dirigió a la puerta. Al pasar junto a su escritorio, se detuvo un momento, mirando una fotografía de un joven con una amplia sonrisa y ojos brillantes. Era su fotografía, tomada el día de la fundación de Winston Tech. Andrew sonrió levemente al recordar aquel día lleno de esperanzas y ambiciones. «Lo logramos, chico», susurró a la fotografía y salió de la oficina. La sala de conferencias principal de Winston Tech estaba llena hasta el tope. Periodistas, inversores, socios de la empresa, todos esperaban la llegada de Andrew Winston y el anuncio del nuevo proyecto, que prometía ser un avance en el mundo de la tecnología. Cuando Andrew entró en la sala, todas las miradas se dirigieron hacia él. Irradiaba confianza y carisma, rasgos que siempre lo habían distinguido. «Damas y caballeros, bienvenidos», comenzó Andrew su discurso. «Hoy estamos al borde de una nueva era. Una era en la que la inteligencia artificial no solo nos ayuda en nuestras tareas diarias, sino que se convierte en un verdadero socio del ser humano en la resolución de problemas globales». Durante la siguiente hora, Andrew presentó el nuevo proyecto de Winston Tech, un sistema de inteligencia artificial capaz de analizar y prever las tendencias económicas y climáticas globales con una precisión sin precedentes. La demostración de las capacidades del sistema provocó aplausos entusiastas de la audiencia. Después de la presentación, Andrew respondió a las preguntas de los periodistas e inversores. Sus respuestas claras y confiadas solo reforzaron la impresión de lo que se había visto. «Señor Winston, ¿cómo evalúa el posible impacto de su nuevo sistema en la economía mundial?», preguntó uno de los periodistas. «Nuestro sistema ofrece posibilidades sin precedentes para la previsión y gestión de los procesos económicos. Creemos que esto ayudará a prevenir crisis y estabilizar la economía mundial», respondió Andrew. La presentación terminó en un tono elevado. Andrew estrechaba manos a inversores y socios, y recibía felicitaciones de sus colegas. Parecía que este día se había convertido en otro triunfo en su brillante carrera. Al regresar a su oficina después de la presentación, Andrew sentía una oleada de energía y satisfacción. Se sentó en su escritorio y comenzó a revisar las primeras reseñas de la presentación en línea. Los titulares estaban llenos de comentarios entusiastas. «Winston Tech vuelve a cambiar las reglas del juego», «La inteligencia artificial de Andrew Winston», «La clave para una economía mundial estable», «Las acciones de Winston Tech se disparan un 15% tras el anuncio del nuevo proyecto». Andrew sonrió mientras leía estos titulares. Sentía que todos sus esfuerzos, todas las noches sin dormir y las decisiones arriesgadas finalmente habían dado sus frutos. Estaba en la cima del mundo, y parecía que nada podía tambalear su posición. Pero el destino tiende a sorprender incluso a aquellos que se consideran sus dueños. Había pasado una semana desde la triunfal presentación. Andrew estaba sentado en su oficina, revisando los informes sobre las primeras implementaciones del nuevo sistema. Los resultados eran impresionantes, pero algo lo inquietaba. No podía precisar exactamente qué era, pero sentía una vaga preocupación. El teléfono sonó. Era Michael, su director financiero. «Andrew, tenemos un problema». La voz de Michael sonaba preocupada. «¿Qué pasó?» «Techinvest acaba de anunciar que se retira de nuestro proyecto. Están retirando su inversión». Andrew sintió un escalofrío recorrer su espalda. Techinvest era uno de los inversores clave en su nuevo proyecto. ¿Pero por qué? Mostramos resultados excelentes. No dieron una explicación clara. Solo dijeron que han revisado su estrategia de inversión. Andrew frunció el ceño. Era extraño y completamente fuera de lugar para Techinvest.
Siempre habían sido socios confiables. Bien, Michael. Reunámonos en 1 hora y discutamos esto, dijo Andrew, terminando la conversación. Se recostó en su silla, tratando de entender la situación. Un inversor no era una catástrofe, pero sí un toque de atención desagradable. Andrew decidió ponerse en contacto personalmente con los otros inversores clave para asegurarse de que era un caso aislado. Las siguientes horas las pasó en llamadas telefónicas. Con cada llamada, su preocupación crecía. Aunque nadie más anunció su salida del proyecto, percibía una inseguridad en las voces de sus socios. Algo había cambiado, pero no podía entender qué exactamente. Esa misma noche, Andrew estaba sentado en su despacho en casa, analizando la situación. Abrió su laptop para revisar los informes financieros una vez más, cuando notó un icono parpadeante de un nuevo correo electrónico. El remitente era desconocido, pero el asunto del correo hizo que su corazón latiera más rápido. ¿Recuerdas el precio de tu éxito? Andrew vaciló un segundo antes de abrir el correo. Dentro había solo una frase: «Es hora de pagar las cuentas, señor Winston». Sintió un escalofrío recorrer su espalda. Este correo no podía ser solo una coincidencia. Andrew cerró los ojos, tratando de calmarse, pero los recuerdos que había tratado de olvidar durante tanto tiempo lo inundaron con nueva fuerza. A la mañana siguiente, Andrew llegó a la oficina más temprano de lo habitual. Esperaba poder resolver la situación antes de que comenzara el bullicio habitual del día laboral. Pero tan pronto como entró a su oficina, se dio cuenta de que algo andaba mal. En su escritorio había un sobre. Un sobre blanco común, sin ninguna marca. Andrew lo tomó con cautela, sintiendo cómo se aceleraba su pulso. Abrió el sobre y sacó una hoja de papel. En ella había un símbolo que no había visto en muchos años, pero que reconoció al instante: un reloj de arena estilizado, símbolo de la Unión Centenaria. Andrew sintió como el suelo se desvanecía bajo sus pies. Se desplomó en su silla, incapaz de apartar la vista del símbolo. Los recuerdos que había tratado de enterrar en lo más profundo de su conciencia de repente emergieron a la superficie con una claridad aterradora. Andrew cerró los ojos, y los recuerdos lo inundaron, vívidos y dolorosos, como si todo hubiera sucedido ayer. Se vio a sí mismo nuevamente, un estudiante de último año en el MIT de 22 años, sentado en un pequeño apartamento alquilado en Cambridge. A su alrededor había libros de texto desordenados, hojas de papel llenas de garabatos y latas vacías de bebidas energéticas. En la pared colgaba un viejo póster con la imagen de Steve Jobs y su famosa cita: «Stay hungry. Stay foolish». Andrew recordaba cómo miraba ese póster todos los días, sintiendo una mezcla de inspiración y desesperación. Estaba hambriento, oh sí. Hambriento de éxito, de reconocimiento, de la oportunidad de demostrarle a todos, y sobre todo a sí mismo, que valía algo. Especialmente a su padre. «Sueñas demasiado, Andrew», resonaba en su mente la voz de su padre. «El mundo no te espera con los brazos abiertos. ¿Crees que eres especial? Hay miles como tú». Andrew apretó los puños al recordar esas palabras. Su padre, un abogado exitoso, siempre había considerado sus sueños de tener un negocio tecnológico como una fantasía vana. «Si quieres tener éxito, entra en el campo del derecho», le decía. Pero Andrew sabía que estaba destinado a algo más grande. Recordó cómo pasaba noches en vela, trabajando en sus proyectos. Cómo rechazaba fiestas y citas, sumergiéndose por completo en sus estudios y en el desarrollo de sus ideas. Pero a pesar de todos sus esfuerzos, no lograba el gran avance. Sus startups fracasaban una tras otra, los inversores se alejaban y sus compañeros de clase ya estaban recibiendo ofertas de trabajo de grandes empresas. «Se los demostraré a todos», se susurraba cada noche, mirando el Boston nocturno a través de la ventana. «Seré el más grande innovador de nuestro tiempo. Cambiaré el mundo». Y fue entonces cuando apareció él. Un hombre con un impecable traje gris, con un toque de canas en las sienes y una mirada penetrante en sus oscuros ojos. Andrew lo conoció después de otra presentación fallida ante los inversores. «¿Es usted Andrew Winston?», preguntó el desconocido, y en su voz Andrew escuchó tonos que nunca antes había oído. Respeto. Interés. Expectativa. «Sí, soy yo», respondió Andrew, sintiendo como su corazón comenzaba a latir más rápido. «Tengo una propuesta para usted», dijo el hombre, extendiendo una tarjeta de presentación con un solo símbolo, un reloj de arena estilizado. «Me llamo James, y represento a una organización que puede darle todo lo que ha soñado». Se sentaron en un pequeño café cerca del campus. James hablaba, y Andrew escuchaba, sintiendo como con cada palabra su emoción crecía. «Vemos potencial en usted, Andrew»,
decía James. Creemos que realmente puede cambiar el mundo. Y estamos dispuestos a darle todos los recursos necesarios. ¿Pero por qué yo? ¿Por qué ahora?, preguntó Andrew, todavía sin creer en su suerte. James sonrió. Porque usted está dispuesto a hacer cualquier cosa por su sueño. Podemos darle todo lo que ha soñado, Andrew. Riqueza, poder, éxito. Pero recuerde, en esta vida todo tiene un precio. Y un día vendremos a cobrar. Andrew sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué precio?, preguntó. Eso depende de cuán exitoso se vuelva, respondió James. Pero créame, el precio será acorde a su éxito. En el fondo de su alma, Andrew sabía que algo no estaba bien. Que no se puede obtener todo lo que deseas tan fácilmente. Pero el deseo de éxito, el deseo de demostrar a todos, a su padre, a sus compañeros de clase, a sí mismo que valía algo, era más fuerte. Acepto, dijo, mirando a James a los ojos. James sonrió y le extendió la mano. Bienvenido a la Unión Centenaria, señor Winston. Andrew estrechó la mano que le ofrecían, sintiendo una mezcla de euforia y miedo. En ese momento estaba seguro de que podría manejar cualquier consecuencia. Después de todo, ¿no era eso lo que su padre le había enseñado? Que en el mundo tienes que luchar por tu lugar bajo el sol. Lo lograré, pensaba. Cueste lo que cueste, tendré éxito y demostraré que soy el mejor. Los recuerdos retrocedieron, y Andrew se encontró nuevamente en su lujosa oficina en lo alto del rascacielos. Miró la ciudad a través de la ventana, la ciudad que una vez había soñado conquistar. Ahora esa ciudad, al igual que el mundo entero, estaba a sus pies. Pero la sensación de triunfo había sido reemplazada por una amarga comprensión. Su mundo perfecto, que había construido tan meticulosamente durante todos estos años, comenzaba a desmoronarse. Y lo más aterrador era que comprendía que él mismo había puesto los cimientos para esa destrucción en aquel lejano día en que decidió que el precio no importaba. El primer impulso fue huir. Abandonarlo todo, la compañía, la riqueza, la reputación y desaparecer. Comenzar una nueva vida en algún lugar al otro lado del mundo, donde la unión ancestral no pudiera encontrarlo. Pero en lo más profundo, Andrew entendía que eso era una ilusión. No se puede huir de organizaciones como la Unión Ancestral. Pasó la noche en vela, caminando de un lado a otro en su ático, buscando una salida. Cada sonido lo hacía estremecerse, cada sombra parecía una amenaza. Al amanecer, Andrew se sentía como un animal acorralado. Pero fue en ese momento, mirando el sol que se levantaba entre los rascacielos de Nueva York, que tomó una decisión. No, se dijo a sí mismo. No me rendiré sin luchar. He construido este imperio, y no les permitiré destruirlo. Desde ese momento, comenzó su lucha. Una lucha por la supervivencia, por la preservación de todo lo que había creado, y quizás por la redención. El primer paso fue reunir información. Andrew sabía que no podía recurrir a sus fuentes habituales, pues eso llamaría inmediatamente la atención de la Unión Ancestral. En cambio, comenzó a actuar en secreto. Contrató a un grupo de hackers anónimos a través de la Dark Web, encargándoles encontrar cualquier información sobre la Unión Ancestral. Paralelamente, empezó a estudiar viejos archivos, buscando menciones sobre la misteriosa organización en documentos históricos. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Andrew prácticamente se trasladó a su oficina, trabajando día y noche. Sus asistentes comenzaron a notar cambios en su comportamiento. Se volvió irritable, paranoico, y frecuentemente cancelaba importantes reuniones en el último momento. «Señor Winston, ¿está usted bien?», preguntó un día Sarah, su fiel asistente. «Todo está bien, Sarah», respondió él sin apartar la vista de la pantalla de la computadora. «Solo tengo mucho trabajo». Pero Sarah veía las ojeras bajo sus ojos y el leve temblor nervioso que había desarrollado últimamente. Una noche, cuando Andrew regresaba a casa después de una de esas reuniones, notó que lo estaban siguiendo. Su corazón comenzó a latir más rápido, la adrenalina inundó su cuerpo. «Frank, parece que tenemos compañía», dijo a su conductor. «Lo he notado, señor», respondió Frank, manteniendo la calma. «No se preocupe, sé lo que hacer». Los siguientes 30 minutos se convirtieron en una persecución emocionante por las calles de Nueva York. Frank manejó con destreza entre los autos, esquivando a sus perseguidores. Cuando finalmente lograron perderlos y llegaron al ático de Andrew, ambos estaban empapados de sudor por la tensión. «Gracias, Frank», dijo Andrew, intentando controlar el temblor en sus manos. «Acabas de salvarme la vida». «Siempre a su servicio, señor»,
respondió Frank con una ligera inclinación de cabeza. Esa persecución marcó un punto de inflexión para Andrew. Se dio cuenta de que ya no podía confiar en nadie, excepto en las personas más cercanas. Comenzó a prepararse para lo peor. Las siguientes semanas pasaron en una frenética actividad. Andrew transfirió en secreto una parte significativa de sus activos a criptomonedas, creó varias empresas fantasmas en paraísos fiscales, y preparó rutas de escape por si tenía que desaparecer rápidamente. Pero cuanto más se acercaba a descubrir el secreto de la unión ancestral, más su vida comenzaba a desmoronarse ante sus ojos. Todo comenzó con Michael, su director financiero y viejo amigo. Ese día, Andrew lo esperaba en una importante reunión, pero Michael nunca apareció. Al principio, Andrew sintió irritación, pues eso no era propio de Michael, siempre tan puntual. «Sarah, ¿dónde está Michael?», preguntó a su asistente. «No lo sé, señor Winston». «No responde a las llamadas», respondió Sarah con preocupación en su voz. Andrew intentó llamarlo él mismo, pero el teléfono de Michael estaba apagado. Un presentimiento desagradable comenzó a roerle por dentro. Al llegar la noche y no tener noticias de Michael, Andrew ya no podía contener el pánico. Fue personalmente a su casa, pero el apartamento estaba vacío. No había señales de lucha, ni una nota, solo vacío. «Michael, ¿dónde demonios estás?», susurró Andrew, dejándose caer en el sofá de la sala de su amigo. Sus manos temblaban mientras marcaba el número de la policía. Los días siguientes pasaron como en una niebla. Andrew apenas dormía, revisaba constantemente su teléfono con la esperanza de recibir noticias. No podía concentrarse en el trabajo, sus pensamientos siempre volvían a Michael. ¿Dónde estaba? ¿Qué le había pasado? Y lo más importante, ¿tenía esto algo que ver con la unión ancestral? La policía no daba ninguna respuesta alentadora. «Estamos haciendo todo lo posible, señor Winston», le decían, pero Andrew veía en sus ojos que ni ellos mismos creían en el éxito. Una semana después, cuando Andrew ya comenzaba a aceptar la idea de que tal vez nunca volvería a ver a su amigo, sucedió algo aún más terrible. Era tarde por la noche, Andrew estaba en su despacho en casa, tratando de trabajar, cuando sonó el teléfono. Era su madre. «Andrew», su voz temblaba. «Lucy. Lucy ha desaparecido». El mundo a su alrededor pareció detenerse. Lucy, su hermana menor, su mejor amiga desde la infancia, la única persona que siempre había creído en él, incluso cuando él mismo no lo hacía. «¿Qué significa desaparecida?». Su voz se quebró. «Mamá, ¿qué ha pasado?». «No fue a trabajar. Hace 2 días. En su apartamento no hay nadie. La policía no ha encontrado nada». Andrew sintió como el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Se dejó caer al suelo, aún sosteniendo el teléfono en la oreja, escuchando los sollozos de su madre, pero incapaz de pronunciar una palabra. Cuando la llamada terminó, Andrew no se movió, sentado en el suelo de su lujoso ático. Las lágrimas corrían por su rostro, mientras un solo pensamiento rondaba en su cabeza: «Es mi culpa. Todo esto es por mi culpa». Por primera vez en mucho tiempo, Andrew se permitió llorar de verdad. Lloró como un niño, lamentando no solo la desaparición de Lucy, sino todo el dolor y el miedo que se habían acumulado en las últimas semanas. «No puedo más», susurró en la oscuridad. Me rindo. «Ustedes ganaron». En ese momento, estaba dispuesto a entregar todo, su empresa, su fortuna, su vida, solo para recuperar a Lucy y a Michael. Pensó en llamar a la unión ancestral, rendirse, aceptar cualquier condición que le pusieran. Andrew pasó la noche en vela, sentado en el suelo de su despacho, mirando un punto fijo. Se sentía vacío, derrotado, dispuesto a rendirse. Pero cuando los primeros rayos de sol entraron por las ventanas, algo cambió. Andrew miró la foto de Lucy, que estaba en su escritorio. Su rostro sonriente, sus ojos llenos de vida y esperanza. «No», dijo en voz alta, su voz ronca después de una noche de lágrimas. «No puedo rendirme. No ahora». Andrew se levantó con dificultad. Cada movimiento le costaba trabajo, como si hubiera envejecido 10 años en una noche. Pero en sus ojos brillaba una nueva determinación. «Los encontraré», susurró, mirando la foto de su hermana. «Los encontraré a ambos, cueste lo que cueste». Se acercó al espejo y miró su reflejo, cansado, con los ojos rojos por las lágrimas, pero decidido. «Lo lograrás, Andrew», se dijo a sí mismo. «Debes hacerlo. Por Lucy. Por Michael. Por todos los que creen en ti». Desde ese momento, Andrew cambió. El miedo y la desesperación seguían con él,
pero ahora se les había añadido una férrea determinación. Ya no era solo un empresario tratando de salvar su imperio. Ahora era un hermano y un amigo, dispuesto a hacer cualquier cosa para salvar a sus seres queridos. Ya no le temía a la unión ancestral, ahora estaba listo para desafiarlos. Me han quitado todo, pensó mientras se subía a su coche. Ahora es mi turno. Y con esos pensamientos, Andrew Winston comenzó su verdadera lucha contra la unión ancestral, una lucha no por dinero o poder, sino por las vidas de aquellos a quienes amaba. Los días siguientes pasaron para Andrew en un estado de extraña y tensa calma. Exteriormente, trataba de mantener su rutina habitual, iba al trabajo, dirigía reuniones, respondía llamadas. Pero dentro de él, una tormenta de emociones rugía, que apenas podía contener. Cada mañana, al despertar en su enorme cama, Andrew olvidaba por un momento todo lo que había sucedido. Y luego la realidad se le venía encima como una ducha helada. Michael, Lucy. Sus lugares vacíos en su vida se sentían casi físicamente, como un dolor fantasma. Comenzaba su día con una taza de café fuerte, de pie frente a la ventana panorámica de su ático. Mirando la ciudad que despertaba, Andrew trataba de ordenar sus pensamientos, de planificar sus acciones para. Sus colegas notaron los cambios. Su mirada se volvió más dura, su voz adquirió un tono de acero. Sonreía menos y con más frecuencia se quedaba en silencio en medio de una conversación, sumido en sus pensamientos. «Señor Winston, ¿está bien?», le preguntó un día a Sarah cuando lo encontró sentado en su despacho oscuro después de que terminara la jornada laboral. Andrew levantó la vista hacia ella con cansancio. Quería mentir, decir que todo estaba bien. Pero en lugar de eso, de su boca salió: «No, Sarah. No estoy bien. Nada está bien». Sarah se sentó en silencio frente a él. Sus ojos mostraban una compasión sincera. «No puedo imaginar por lo que está pasando ahora mismo», dijo en voz baja. «Pero sepa que no está solo. Estamos todos aquí para apoyarle». Andrew sintió un nudo en la garganta. Por primera vez en mucho tiempo, permitió un momento de debilidad ante alguien más. «Tengo miedo, Sarah», confesó. «Tengo miedo de no volver a verlos nunca. Tengo miedo de no poder salvarlos». Sarah puso suavemente su mano sobre su hombro. «Usted es la persona más fuerte que conozco, señor Winston. Si alguien puede superar esto, es usted». Esas palabras, dichas con tal fe sincera, le dieron nuevas fuerzas a Andrew. Asintió agradecido a Sarah y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba solo en su lucha. Desde ese día, Andrew comenzó a actuar de manera más metódica. Sabía que el pánico y el miedo no eran buenos consejeros. En lugar de intentar resolver todos los problemas de una vez, dividió su tarea en pequeños pasos manejables. Lo primero que hizo fue reforzar la seguridad en torno a sus seres queridos. Sus padres recibieron protección las 24 horas, aunque Andrew no les explicó la verdadera razón de tal medida de precaución. No quería que vivieran en un miedo constante. «Es solo una nueva política corporativa», mintió a su madre por teléfono. «Nada grave, solo una medida de seguridad adicional para las familias de los ejecutivos de la empresa». Luego, Andrew comenzó a tantear cuidadosamente el terreno en torno a la Unión Centenaria. Utilizó sus contactos en los círculos empresariales, haciendo preguntas con cautela, tratando de encontrar alguna información sobre la organización. Pero cada vez que parecía acercarse a algo importante, la pista se desvanecía. Era un trabajo agotador que requería una enorme paciencia. Todas las noches, Andrew volvía a casa exhausto, tanto física como emocionalmente. Pasaba horas en su despacho en casa, revisando notas, analizando información, tratando de encontrar conexiones donde aparentemente no las había. A veces, en momentos de desesperación, sacaba viejos álbumes de fotos. Aquí estaba Lucy en su graduación, radiante de felicidad. Y aquí estaban él y Michael en la inauguración de la primera oficina de Winston Tech, jóvenes y llenos de esperanza. Estas fotos le causaban dolor, pero al mismo tiempo le recordaban por qué estaba luchando. Una noche, hojeando otro álbum, Andrew se topó con una fotografía que no recordaba. En ella estaba él mismo, mucho más joven, junto a un hombre que no reconoció de inmediato. Pero luego el recuerdo lo golpeó como un rayo. «James», susurró Andrew, mirando el rostro del hombre en la fotografía. Era el mismo James que lo había presentado a la Unión Centenaria muchos años atrás. El hombre con el que todo comenzó. Andrew sintió como su corazón comenzaba a latir más rápido. Era un hilo del que podía tirar. No sabía a dónde lo llevaría, pero era la primera pista real en mucho tiempo. Desde ese momento,
Andrew centró todos sus esfuerzos en buscar información sobre James. Sabía que debía actuar con extrema cautela. Un solo movimiento en falso podría no solo destruir todos sus planes, sino también poner en peligro la vida de Lucy y Michael. «Los encontraré», susurraba cada noche, mirando las fotografías. «Lo juro, los encontraré, cueste lo que cueste». Pero buscar información sobre James resultó ser más difícil de lo que Andrew había imaginado. Parecía que ese hombre solo existía en sus recuerdos. No había rastros en las redes sociales, ni menciones en los círculos empresariales. Esto solo aumentaba las sospechas de Andrew sobre la conexión de James con la Unión Centenaria. Una mañana, revisando otro lote de informes de sus detectives privados, Andrew encontró un detalle interesante. En una vieja revista de negocios, se había encontrado una fotografía de una gala benéfica de hace 20 años. En el fondo, casi imperceptible, estaba James. El corazón de Andrew latió más rápido. Era la primera pista real en mucho tiempo. Inmediatamente se puso en contacto con los organizadores de esa gala, con la esperanza de obtener una lista de invitados. «Lo siento, señor Winston», le dijo la secretaria del fondo benéfico. «Pero no conservamos las listas de invitados durante tanto tiempo. Eso fue hace 20 años». Andrew sintió como la esperanza se le escapaba entre los dedos. Pero no podía rendirse. No ahora, cuando estaba tan cerca. «Escuche», dijo, tratando de que su voz sonara tranquila y convincente. «Sé que ha pasado mucho tiempo. Pero esto es muy importante para mí. ¿Tienen quizás algunas fotos, vídeos de esa noche? Cualquier cosa». Hubo una pausa en el otro extremo de la línea. Luego la secretaria dijo con inseguridad: «Bueno, tenemos un archivo antiguo en el sótano. Allí se guardan cajas con documentos y fotografías. Pero tomará tiempo revisar todo». «Pagaré», dijo rápidamente Andrew. «Lo que sea necesario para contratar gente que lo revise. Esto realmente es muy importante». Después de largas negociaciones y una generosa donación al fondo, Andrew obtuvo acceso al archivo. Él mismo fue allí, sintiendo que no podía confiar esto a nadie más. El sótano del fondo benéfico resultó ser un laberinto polvoriento de cajas y carpetas. Andrew pasó allí varios días, revisando cientos de fotos y documentos. Sus ojos dolían por el esfuerzo, su espalda le dolía por estar sentado durante tanto tiempo en una posición incómoda, pero no se rindió. Al tercer día, cuando la esperanza comenzaba a desvanecerse, Andrew encontró un sobre con fotografías. Y allí, en una de las imágenes, vio lo que buscaba. James estaba junto a un grupo de personas, y entre ellos había alguien que Andrew conocía, el conocido empresario y filántropo Robert Sterling. Andrew sintió un escalofrío recorrer su espalda. Robert Sterling estaba vivo y bien, y lo más importante, era accesible. Era un hilo del que podía tirar. Al regresar a casa, Andrew pasó mucho tiempo sentado en su despacho, mirando la fotografía. Sabía que se estaba acercando a algo importante, y eso lo asustaba. ¿Qué pasaría si la Unión Centenaria se enteraba de su investigación? ¿Y si le hacían daño a Lucy o a Michael por sus acciones? Estos pensamientos no lo dejaban en paz. Por la noche, se retorcía en la cama, incapaz de dormir. Las imágenes de Lucy y Michael lo perseguían. Veía sus rostros asustados, escuchaba sus súplicas de ayuda. En un momento, Andrew no pudo soportarlo más. Se levantó de la cama y fue a la cocina. Sacando una botella de whisky, se sirvió un vaso y salió al balcón. La ciudad de Nueva York se extendía ante él en todo su esplendor nocturno. Millones de luces, millones de vidas. En algún lugar entre esas luces estaban Lucy y Michael. Esterian vivo es. Esterian sufriendo. Andrew sintió que las lágrimas se le acumulaban en los ojos. «Tengo que hacerlo», susurró en la noche. «Debo encontrarlos, cueste lo que cueste». Pero el miedo no lo dejaba. Miedo por las vidas de sus seres queridos, miedo al poder de la Unión Centenaria, miedo a lo desconocido. Andrew pasó varias horas en el balcón, luchando contra sus miedos y dudas. Cuando los primeros rayos de sol tocaron el horizonte, tomó una decisión. Se pondría en contacto con Robert Sterling. Era arriesgado, pero era el único camino hacia adelante. Por Lucy, por Michael, por todos los que habían sido víctimas de la Unión Centenaria, debía seguir adelante. Al regresar al dormitorio, Andrew finalmente pudo dormir. Su sueño fue inquieto, lleno de pesadillas y visiones, pero cuando despertó, sus ojos brillaban con determinación. Sabía que cada paso ahora podía ser una trampa. Pero también sabía que no podía detenerse. Había demasiado en juego.
Después de ducharse y vestirse, Andrew se miró en el espejo. Se veía cansado, pero había acero en su mirada. «Aguanten», susurró, pensando en Lucy y Michael. «Voy por ustedes». Andrew se preparó durante mucho tiempo para la reunión con Robert Sterling. Planeó cuidadosamente cada palabra, cada gesto. Tenía que ser cauteloso para no ahuyentar su única pista, pero al mismo tiempo lo suficientemente persuasivo como para obtener la información que necesitaba. La reunión fue programada en la oficina de Sterling, un enorme penthouse en el centro de Manhattan. Cuando Andrew entró en la oficina, Robert lo recibió con una sonrisa, pero Andrew notó la tensión en sus ojos. «Andrew Winston», dijo Sterling, ofreciéndole la mano. «Es un placer finalmente conocerte en persona. He escuchado mucho sobre ti». Andrew sonrió educadamente mientras estrechaba la mano de Sterling. «El placer es mío, señor Sterling». Mientras se sentaban frente a una impresionante vista de la ciudad, Andrew comenzó a notar pequeños detalles en la habitación, un viejo retrato colgado en la pared, una mesa de caoba con finos detalles en oro, pero sobre todo, la pesada atmósfera que pesaba sobre cada palabra que se intercambiaba. Robert miró la fotografía, y Andrew vio cómo su expresión cambió. La sonrisa desapareció y sus ojos se llenaron de miedo. «Yo no entiendo de qué está hablando», dijo Robert, apartando la mirada. Andrew sintió que la esperanza se desvanecía. Se inclinó hacia adelante, intentando captar la mirada de Robert. «Por favor, señor Sterling. Necesito su ayuda. Este hombre, James, está relacionado con una organización que ha dañado a mis seres queridos». Al mencionar el nombre de James, Robert se estremeció. Andrew notó cómo gotas de sudor empezaron a correr por su frente. «Señor Winston», dijo Robert, levantándose, «creo que es mejor que se vaya. No sé nada sobre ese hombre o sobre alguna organización». Andrew sintió cómo la desesperación lo envolvía. Esta era su única esperanza y se estaba desmoronando ante sus ojos. «Por favor», dijo él, su voz temblaba. «Mi hermana y mi amigo han desaparecido. Solo quiero encontrarlos». Pero Robert ya estaba abriendo la puerta de su oficina, claramente deseando terminar la conversación. Andrew se levantó lentamente, sintiéndose vacío. Se dirigió a la salida, dándose cuenta de que había fallado. Pero cuando estaba a punto de salir, Robert repentinamente lo agarró del brazo. Andrew se dio la vuelta y vio una mezcla de miedo y determinación en los ojos de Robert. «Toma esto», susurró Robert, colocando un viejo teléfono móvil en la mano de Andrew. «Y ten cuidado». Antes de que Andrew pudiera decir algo, Robert cerró la puerta de golpe. Andrew se quedó en el pasillo, apretando el viejo teléfono en su mano y tratando de asimilar lo sucedido. Sentía una mezcla de decepción y renovada esperanza. ¿Qué significaba este gesto de Robert? ¿Qué estaba ocultando ese viejo teléfono? De vuelta en casa, Andrew se quedó sentado durante horas, mirando el teléfono. No sabía qué esperar, pero sentía que era importante. Las horas pasaban dolorosamente lentas. Andrew no podía ni comer ni dormir. Sus pensamientos estaban ocupados solo por este misterioso regalo de Robert. Ya era muy pasada la medianoche cuando el teléfono sonó repentinamente. Andrew saltó del susto, su corazón estaba a punto de salirse de su pecho. Con manos temblorosas, acercó el teléfono a su oído. «Escucho», dijo con una voz ronca por la emoción. «Mañana, al mediodía, en el Parque Central, junto a la fuente de Bethesda», dijo la voz de Robert. Venga solo. «Y destruya este teléfono y la tarjeta SIM inmediatamente después de la llamada». Antes de que Andrew pudiera decir algo, la llamada se cortó. Andrew se quedó sentado, atónito, aún sosteniendo el teléfono en la mano. Sus pensamientos corrían desenfrenados. ¿Qué sabe Robert? ¿Por qué está tan asustado? ¿Y qué le espera mañana en el parque? Pero Andrew sabía una cosa con certeza: esta era su oportunidad. Quizás la única oportunidad de descubrir la verdad sobre la unión del siglo y encontrar a Lucy y Michael. Siguiendo las instrucciones de Robert, Andrew rompió el teléfono y destruyó la tarjeta SIM. Luego se sentó junto a la ventana, mirando la ciudad nocturna. Solo faltaban unas horas para el encuentro, y Andrew sabía que no podría dormir. El Parque Central al mediodía estaba lleno de gente. Andrew miraba nerviosamente a su alrededor mientras se acercaba a la fuente de Bethesda. No sabía qué esperar, pero estaba preparado para todo. De repente, notó a Robert sentado en un banco cerca de la fuente. Andrew se acercó y se sentó a su lado, sin decir una palabra. «¿Has venido solo?», preguntó Robert en voz baja, sin mirar a Andrew. «Sí», respondió Andrew.
Ahora puedes decirme qué está pasando. Robert respiró hondo y comenzó su historia. Hace 20 años, estaba en una situación similar a la tuya ahora. Un hombre se me acercó, ofreciéndome oportunidades de negocio increíbles. Hablaba de una organización secreta que podría cambiar mi vida. Andrew escuchaba con la respiración contenida. Robert continuó, pero algo en esa oferta me pareció mal. Tal vez fue intuición, tal vez solo suerte. Decidí que era alguna broma estúpida, o en el peor de los casos, un intento de estafa. Lo tomé como una broma, me reí de su oferta y dejé claro que no estaba interesado. ¿Y qué pasó después?, preguntó Andrew. No se rindieron. Comencé a recibir llamadas extrañas, cartas. Entonces decidí desaparecer por un tiempo. Les dije a todos que me iba de viaje largo, pero en realidad me escondí en la casa de campo de un amigo. Pasaron varios meses antes de que todo se calmara. Robert guardó silencio por un momento, juntando sus pensamientos. Pero no podía simplemente olvidarlo. Algo en su oferta, en su persistencia, me hizo comenzar mi propia investigación. Pasé años tratando de encontrar información sobre esta organización. ¿Y qué descubriste? Andrew apenas podía contener su impaciencia. La Unión del Siglo no es solo una sociedad secreta. Es una red que ha penetrado en todos los aspectos de la vida. Política, negocios, ciencia, están en todas partes. Ofrecen éxito, riqueza, poder. Pero el precio siempre es demasiado alto. Andrew sintió un escalofrío recorrer su espalda. Recordó a Lucy y Michael. ¿Cómo actúan? ¿Cómo se contacta con ellos?, preguntó. Robert negó con la cabeza. No es tan sencillo. Ellos eligen a quién contactar. Pero, hay una manera de llamar su atención. Sacó una pequeña tarjeta de su bolsillo y se la entregó a Andrew. En ella estaba el mismo símbolo, un reloj de arena estilizado. Si realmente quieres contactarlos, coloca esta imagen en una cartelera en el centro de la ciudad. Ellos lo verán y vendrán por su cuenta. Andrew tomó la tarjeta, sintiendo como su corazón latía más rápido. Pero antes de hacerlo, continuó Robert, piénsalo bien. Estas personas son peligrosas. No se detendrán ante nada para obtener lo que quieren. Andrew asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. Gracias, señor Sterling. Se arriesgó contándome todo esto. Robert se levantó, preparándose para irse. Tenga cuidado, señor Winston. Y, buena suerte. Con esas palabras, se desvaneció entre la multitud, dejando a Andrew solo con sus pensamientos y la pequeña tarjeta en la mano. Andrew se quedó sentado en el banco por un tiempo, reflexionando sobre lo que había escuchado. Sabía que estaba al borde de algo grande y peligroso. Pero los pensamientos sobre Lucy y Michael no le daban descanso. Esa misma noche, Andrew estaba sentado en su oficina, mirando la tarjeta con el símbolo de la Unión del Siglo. Sabía que la decisión que estaba a punto de tomar podría cambiar toda su vida. Tal vez incluso terminarla. Pero cuando miró las fotos de Lucy y Michael que estaban en su escritorio, todas las dudas desaparecieron. «Los encontraré», susurró. «Y si para eso tengo que desafiar al mismo diablo, lo haré». Andrew levantó el teléfono y marcó el número de su agencia de publicidad. «Hola, soy Andrew Winston. Necesito una cartelera. La más grande que tengas, en el centro de la ciudad. Y necesito que esté lista para mañana por la mañana». Al colgar el teléfono, Andrew miró una vez más el símbolo de la Unión del Siglo. Sabía que una vez que este símbolo apareciera en la cartelera, no habría vuelta atrás. Pero estaba listo. Listo para enfrentarse cara a cara con la organización que había cambiado su vida. Listo para luchar por los que amaba. El juego comienza, se dijo a sí mismo, sintiendo como la adrenalina comenzaba a correr por sus venas. A la mañana siguiente sonó el teléfono. Era Sarah, su asistente. «Señor Winston, la cartelera está lista», dijo ella. «Pero, ¿está seguro de que es una buena idea? La gente ya empieza a hacer preguntas». Andrew respiró hondo. «Gracias, Sarah. Sé lo que estoy haciendo. Solo confía en mí». Al colgar, Andrew sintió una punzada de culpa. Sarah había estado con él durante tantos años, y ahora la estaba involucrando en algo peligroso sin darle ninguna explicación. Pero no había tiempo para dudas. Andrew se puso la chaqueta y se dirigió a la salida. Necesitaba ver la cartelera con sus propios ojos. Al salir a la calle, Andrew inmediatamente sintió las miradas de los transeúntes sobre él. Algunos señalaban la cartelera, otros discutían animadamente.
El símbolo de la unión del siglo, enorme y enigmático, se alzaba sobre la ciudad como un desafío al destino mismo. Andrew se quedó de pie entre la multitud, mirando su creación. Sentía como su corazón latía cada vez más rápido. Ahora solo quedaba esperar. Todo el día transcurrió en una tensa espera. Andrew intentaba trabajar, pero no podía concentrarse. Cada llamada, cada golpe en la puerta lo hacía sobresaltarse. Pero no ocurrió nada. Al caer la noche, cuando ya estaba a punto de irse a casa, su teléfono sonó. «Señor Winston», dijo una voz desconocida. «Nos gustaría reunirnos con usted. Mañana, medianoche, en el puerto. Venga solo. Y no hable de esto con nadie». La llamada se cortó antes de que Andrew pudiera responder. Sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Sabía que el peligro estaba cerca. Pero también sabía que estaba más cerca que nunca de descubrir la verdad. «Lucy, Michael», susurró para sí mismo. «Voy a salvarlos. No importa lo que cueste». A medianoche, Andrew estaba en el puerto, esperando el encuentro. El lugar estaba desierto, excepto por algunas sombras que se movían en la distancia. De repente, una figura salió de las sombras y se dirigió hacia él. «Señor Winston», dijo la voz que Andrew reconoció de la llamada telefónica. «Hemos estado observando sus movimientos. Usted es muy persistente». Andrew se mantuvo firme, con el corazón latiendo violentamente en su pecho. «¿Dónde están Lucy y Michael?», preguntó con voz firme. La figura sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. «Todo a su debido tiempo, señor Winston. Si quiere respuestas, deberá seguir nuestras instrucciones». La figura extendió la mano y le entregó una carpeta a Andrew. «Estudie esto. Lo necesitaremos preparado para la próxima fase». Andrew tomó la carpeta, sintiendo el peso de las decisiones que había tomado hasta ese momento. La figura se desvaneció en las sombras tan rápido como había aparecido, dejando a Andrew solo en la fría noche del puerto. Con dedos temblorosos, Andrew abrió el sobre. Dentro había una tarjeta con una dirección y la hora de la reunión programada para el día siguiente. Mientras regresaba a casa, Andrew sentía una mezcla de miedo y emoción. Lo había logrado. Había llamado la atención de la unión del siglo. Ahora comenzaba el verdadero juego. Al entrar en su apartamento, lo primero que hizo fue revisar los sistemas de seguridad. Todo estaba en orden. Pero la sensación de que lo vigilaban no lo abandonaba. Se sentó en su escritorio y comenzó a prepararse para la reunión. Andrew entendía que las vidas de Lucy y Michael dependían de sus acciones ahora. No podía permitirse cometer un error. La noche transcurrió sin sueño. Andrew repasaba posibles escenarios en su mente, tratando de prever lo que le esperaba en la reunión con la unión del siglo. Cuando los primeros rayos de sol atravesaron las cortinas, Andrew estaba listo. La dirección en la nota llevó a Andrew a una mansión antigua en las afueras de la ciudad. El edificio, rodeado de una alta cerca, parecía abandonado, pero Andrew sentía que lo estaban observando desde el momento en que salió del taxi. Tomó una profunda respiración y se acercó a la enorme puerta. Apenas levantó la mano para tocarla cuando ésta se abrió silenciosamente. «Bienvenido, señor Winston», dijo una voz desde un altavoz. «Siga el camino recto». Andrew caminó por el sendero bien cuidado, sintiendo como cada paso retumbaba en su cuerpo. La puerta de la mansión se abrió, y él entró. El interior de la casa lo sorprendió con su lujo. Muebles antiguos, pinturas costosas, candelabros de cristal, todo indicaba la riqueza y el poder de los dueños. «Por aquí, por favor», dijo el mayordomo que apareció como de la nada. Andrew lo siguió hasta un espacioso despacho. Detrás de un enorme escritorio de caoba estaba sentado un hombre de unos 60 años. Su cabello gris estaba cuidadosamente peinado hacia atrás, y sus penetrantes ojos azules parecían ver a través de Andrew. «Siéntese, señor Winston», dijo el hombre, señalando una silla frente a él. Me llamo Alexander. Represento los intereses de la unión del siglo. Andrew se sentó, tratando de mantener la calma. «¿Dónde están Lucy y Michael?», preguntó, mirando directamente a Alexander a los ojos. Alexander sonrió levemente. «Al grano, ¿verdad? Loable. Pero comencemos desde el principio. Usted llamó nuestra atención de una manera bastante inusual. ¿Por qué?» Andrew apretó los reposabrazos de la silla. «Ya sabes por qué. Se llevaron a mis seres queridos. Quiero recuperarlos». «¿Llevamos?», Alexander levantó una ceja. «Señor Winston, la unión del siglo no secuestra personas. Ofrecemos oportunidades».
Su hermana y su amigo tomaron su decisión por su cuenta. Andrew sintió como la ira crecía en él. Eso es mentira. Ellos nunca lo habrían dejado, lo interrumpió Alexander. ¿Seguro? Piénselo, señor Winston. Estaba tan ocupado con su imperio que no se dio cuenta de cómo se sentían en su sombra. Esas palabras golpearon a Andrew como una bofetada. Recordó cuánto tiempo había pasado sin ver a Lucy en los últimos años, cuán raramente llamaba a Michael. No, susurró. Eso no puede ser verdad. Alexander abrió la carpeta que tenía frente a él. Lucy Winston, talentosa bióloga. Soñaba con tener su propio laboratorio, pero siempre se quedó a la sombra de su famoso hermano. Pasó la página. Michael Foster, genio financiero. Trabajó para usted durante años, pero nunca recibió el reconocimiento que merecía. Andrew sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Realmente había sido tan ciego? ¿Qué les ofreciste?, preguntó en un susurro. Lo mismo que ofrecemos a todos, respondió Alexander. La oportunidad de realizar su potencial. De salir de las sombras y convertirse en quienes siempre quisieron ser. Andrew sacudió la cabeza. No te creo. Quiero verlos. Alexander suspiró. Lamentablemente, eso no es posible. Ellos están, digamos, no disponibles en este momento. Pero tengo una propuesta para usted, señor Winston. Sacó un sobre de un cajón del escritorio y lo colocó frente a Andrew. Aquí hay un contrato. Fírmelo, y se unirá a la unión del siglo. Podrá ver a Lucy y Michael cuando sea el momento adecuado. Andrew miró el sobre, sintiendo como su mente trabajaba frenéticamente. Sabía que era una trampa, pero también sabía que podría ser su única oportunidad de encontrar a Lucy y Michael. ¿Y si me niego?, preguntó, sabiendo ya la respuesta. Alexander se encogió de hombros. Entonces se marchará de aquí y nunca volverá a oír hablar de la unión del siglo. Y tampoco de sus seres queridos. Andrew sentía como si el tiempo se hubiera detenido. Cada opción parecía incorrecta. Firmar el contrato significaba entregar su vida a una organización en la que no confiaba. Rechazarlo significaba, tal vez, perder para siempre a Lucy y Michael. Miraba el sobre frente a él, comprendiendo que la siguiente decisión podría cambiar toda su vida. Yo. Comenzó Andrew, pero fue interrumpido por un ruido repentino detrás de la puerta. La puerta se abrió de golpe, y una mujer irrumpió en la habitación. Andrew no podía creer lo que veían sus ojos. Era Lucy. «Andrew, no lo hagas», gritó ella. «Todo esto es una mentira». Detrás de ella, dos guardias entraron corriendo, tratando de detenerla. Alexander se levantó de su asiento, su rostro distorsionado por la ira. Andrew, sin pensarlo dos veces, se lanzó hacia su hermana. En la habitación estalló el caos. Gritos, sonidos de lucha, todo se mezcló en una confusión total. En ese momento, Andrew comprendió que sus peores temores se habían hecho realidad. La unión del siglo realmente había secuestrado a sus seres queridos. En medio del caos, Andrew sostenía fuertemente la mano de Lucy, dispuesto a protegerla a cualquier precio. En el caos que siguió a la aparición de Lucy, Andrew perdió la orientación. De repente, sintió un pinchazo en el cuello. El mundo a su alrededor comenzó a desvanecerse, y lo último que vio antes de perder el conocimiento fue el rostro asustado de su hermana. Andrew no sabía cuánto tiempo había pasado. Despertó en una habitación oscura, atado y desorientado. A su lado estaban Lucy y Michael, también atados. Andrew, ¿está bien?, susurró Lucy. Sí, creo que sí, respondió él, tratando de concentrarse. ¿Qué ha pasado? Nos han tenido aquí varios días, dijo Michael. Pensamos que todo había terminado, pero luego apareciste tú. De repente, la puerta se abrió, dejando entrar una luz brillante. Andrew entrecerró los ojos, pero logró ver siluetas familiares. «Rápido, tenemos que irnos», era la voz de Frank, su conductor. Los siguientes minutos pasaron como en una niebla. Andrew apenas recordaba cómo los liberaron, cómo corrieron por los pasillos, cómo se escuchaban disparos y gritos. Cuando finalmente llegaron afuera, Andrew vio coches de policía y agentes del FBI asaltando el edificio. «¿Cómo nos encontraron?», preguntó, todavía sin poder creer lo que estaba sucediendo. Frank sonrió. «¿Recuerdas las pistas que dejaste? Las pequeñas marcas en la oficina y en casa. Cuando estuvieron a salvo, Sarah, quien también participó en el rescate, explicó los detalles. Frank encontró la primera nota en tu casa.
De inmediato supo que algo andaba mal y fue a la oficina. Allí descubrí otras marcas. Nos llevó tiempo descifrar lo que significaban hasta que las juntamos todas. Fue como armar un rompecabezas, agregó Frank. La dirección y la advertencia sobre el peligro. Inmediatamente acudimos al FBI. Andrew estaba asombrado. Había dejado esas pistas con la esperanza de lo mejor y estaba muy contento de haber confiado en sus amigos, y sus expectativas se cumplieron. En las semanas que siguieron, estalló una tormenta mediática. A pesar de los intentos de las autoridades de silenciarlo, Andrew comenzó a contar públicamente sobre la unión del siglo. Su historia inspiró a otros influyentes que habían enfrentado a la organización a compartir sus testimonios. Los medios se llenaron de titulares sobre la sociedad secreta que controlaba a la élite mundial. Comenzaron investigaciones, arrestos y juicios de alto perfil. La unión del siglo parecía haber sido destruida. Sus líderes fueron encarcelados, los activos congelados y las operaciones detenidas. Andrew sentía que finalmente podía respirar tranquilo. Lucy y Michael estaban a salvo, y la verdad había prevalecido. Pero incluso en medio de la celebración general, Andrew sentía una inquietud en su interior. Sabía que la unión del siglo era más grande y más poderosa de lo que la gente imaginaba. Había cortado una cabeza, pero otras más podrían haber estado ocultas en las sombras, esperando el momento adecuado para volver. La lucha estaba lejos de terminar.